Todo empezó con el maldito desayuno. No fue lo que comimos, sino cómo lo sirvió. Era domingo, eran casi las 11, y Lucía, mi mujer, por si no lo he dicho aún, se levantó antes que yo, cosa rara ya de por sí. Cuando bajé a la cocina, me encontré con la mesa puesta. Tostadas, zumo, café, fruta. Todo en plan Pinterest, como si estuviéramos en un hotel rural. Pero ella no estaba. Me dijo desde el salón, sin mirarme, come tú, que yo ya he desayunado. Y esa frase fue como un cubo de agua helada. Llevábamos juntos 13 años y nunca, repito, nunca desayunó sin mí un domingo. Hasta los días que discutíamos, me esperaba. Y ahí estaba yo, comiéndome unas tostadas frías con un nudo en la garganta. No era el desayuno, era el gesto. Esa distancia. Esa manera de no mirar. Algo se había roto, o peor, algo se estaba rompiendo y yo aún no sabía el tamaño de la grieta. Lucía es profesora de secundaria, de lengua y literatura. Siempre ha sido una tía con carácter, de esas que corrigen hasta los menús del restaurante. Y no es que nos lleváramos mal, pero desde hace unos meses, había empezado a haber una especie de niebla. No sabría cómo explicártelo. Seguíamos hablando, riendo incluso, pero sentía como si cada vez que intentaba acercarme, ella diera un paso atrás sin moverse del sitio. Lo raro fue lo que pasó esa misma tarde. Yo estaba viendo el partido del Madrid, tirado en el sofá, y ella entró con una sonrisa demasiado amplia, se puso el abrigo y dijo: «Me voy a ver a Ana, que está hecha polvo con lo del ex». Ana es su mejor amiga. O eso creía yo. ¿A estas horas? Le solté sin pensar. Eran las 7:00, domingo, y Ana vive en las afueras. Lucía me soltó un sí, ¿qué pasa?, rápido y seco. Me levanté como un resorte, le di un beso en la mejilla, y ella ni se inmutó. Ni un te veo luego. Salió rápido, casi sin cerrar la puerta. Me quedé ahí, con el sonido del partido de fondo y una certeza que me apretaba el pecho, me estaba mintiendo. Y lo peor de todo es que no tenía ni idea de por qué. No es que fuera un paranoico, créeme. Soy Álvaro, 38 años, técnico de mantenimiento en un instituto en Salamanca. Mi vida es rutinaria, práctica. No me monto películas. Pero ese día, algo no cuadraba. No fue su tono de voz, ni la excusa. Fue que llevaba tacones. Lucía nunca lleva tacones para ver a Ana. Jamás. Y como te imaginarás, no fui el único que notó algo raro. A la mañana siguiente, mientras llevaba a nuestra hija Claudia al cole, ella me soltó con la inocencia de los niños. «Papá, ¿mamá estuvo anoche con el señor del coche rojo?» Frené en seco, casi en mitad del paso de peatones. La miré por el retrovisor. «¿Qué coche rojo, cielo?» «Uno que paró frente a casa». Mamá se subió. Yo la vi desde la ventana, pero no me dijo nada. Pensé que era un amigo suyo. Intenté sonreír, pero me salió una mueca. Dejé a Claudia en el colegio y me fui a trabajar con las tripas hechas un nudo. Porque ese coche rojo sí que lo conocía. Y no era de Ana. Era de Sergio, el jefe de estudios del instituto donde trabaja Lucía. Un tipo que siempre me cayó mal, aunque nunca supe por qué. Hasta ahora. Pero no iba a hacerme el loco. No soy de esos que esperan sentados a que se confirme lo obvio. Ese mismo día, empecé a moverme. No con detectives, no con tecnología. Con cabeza. Observando. Analizando. Como quien juega al ajedrez. Porque si me estaban tomando por tonto, quería saber hasta dónde había llegado el teatro. Y te juro que en ese momento no sabía si iba a encontrar la verdad, o si iba a arrepentirme de buscarla. Esa misma tarde no volví a casa directo después del trabajo.
Fui al bar de Juan, el de siempre, el que está a 3 calles del Instituto de Lucía. Me pedí un café solo, que apenas toqué, y me senté en una de las mesas del fondo, desde donde podía ver la entrada sin ser visto fácilmente. No sabía exactamente qué estaba buscando, ni tenía un plan definido, pero necesitaba hacer algo más que quedarme en casa con la cabeza dándome vueltas. La cosa es que me costaba entender cómo habíamos llegado a ese punto, porque si alguien me hubiera preguntado hace 3 meses, te habría jurado que estábamos bien. Lo justo, con nuestras rutinas, nuestras discusiones normales, nuestras bromas tontas en la cocina y nuestras noches de series. Lo que me jodía más no era la sospecha de que Lucía se estuviera viendo con otro, sino que ni siquiera me lo oliera antes. Me dolía haber sido tan ciego. Estuve ahí hasta casi las 7:30, viendo a la gente entrar y salir del bar, sin prestarle mucha atención. Justo cuando pensaba en levantarme y dar por perdido el día, vi su coche pasar por la esquina, el Ibiza gris de siempre. Me levanté como un resorte, pagué y salí disimulando. Caminé en dirección al instituto, pero no lo crucé por la puerta principal. Rodeé el edificio y me quedé en la esquina del aparcamiento de profesores. El coche de Lucía no estaba, pero sí el maldito coche rojo. No era de lujo, no era llamativo, pero lo reconocí enseguida. Estaba aparcado en batería, junto a un contenedor, y aunque no veía el interior, no me hizo falta más. No soy idiota. Me quedé ahí de pie unos minutos, el móvil en la mano sin saber a quién llamar, hasta que lo vi salir. Sergio, con su chaqueta de cuero marrón y ese pelo peinado como si tuviera 20 años menos. Se dirigió al coche con paso tranquilo, sin prisas, como el que no teme que lo vean. Se subió, y apenas 10 segundos después, Lucía salió del lateral del edificio, mirando el móvil. Ni una mirada alrededor, ni una pausa. Se subió al asiento del copiloto y el coche arrancó. Me quedé helado. No porque fuera una sorpresa, sino porque hasta ese momento todavía me agarraba a la idea de que podía estar equivocado. De que a lo mejor había una explicación lógica. Que era una paranoia mía. Pero ahí estaba, todo claro, sin posibilidad de duda. Se fueron, y yo me quedé ahí, sin moverme, durante varios minutos, mirando al frente sin ver nada. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No hablé con nadie, no hice cena, no vi la tele. Me senté en la silla del salón y me quedé quieto, con las luces apagadas, hasta que oí la cerradura. Era tarde. Lucía entró como si nada, dejó el bolso en la mesa de la entrada y vino a darme un beso. Cuando vio que estaba a oscuras y que ni me había movido, soltó un anda, ¿qué haces ahí como un fantasma? No contesté. Me miró raro, pero no insistió. Subió a ver si Claudia dormía y luego fue al baño. Yo seguí sentado en la oscuridad. La cabeza me iba a 1000, pero el cuerpo no respondía. A la mañana siguiente, me desperté con la decisión tomada. No iba a seguir jugando a la pareja feliz mientras ella se iba de paseo con su amiguito. Tenía que saberlo todo, no solo confirmar lo obvio. Así que empecé a observar más a fondo. Ya no era un marido desconfiado, era un tipo que había sido engañado y que quería pruebas. No por celos, ni por venganza todavía, sino por dignidad. Empecé a tomar nota de sus horarios, de sus excusas, de las veces que decía que salía con Ana pero luego no había forma de confirmarlo. La seguí un par de tardes, sin que lo supiera, y en ambas ocasiones acabó en zonas donde ni Ana vive ni hay bares normales para quedar con amigas. Incluso la vi una vez bajarse del coche de Sergio cerca de una calle peatonal en el centro, justo después de las 7 de la tarde. Me dio asco. El mismo asco que me dio ver cómo me saludaba esa noche con normalidad, como si no pasara nada, como si todo lo nuestro no se estuviera yendo a la mierda. Durante esas semanas fingí normalidad.
Con Claudia seguí igual, porque ella no tiene culpa de nada y no quiero que le quede una imagen distorsionada de su padre. Con Lucía, la cosa era distinta. Empecé a responderle con frialdad, con monosílabos. Si me preguntaba algo, contestaba justo lo necesario. Ya no hacía el café por la mañana ni le dejaba la toalla caliente cuando salía de la ducha. Nada de mimos, ni detalles. Y ella lo notó. Claro que lo notó. Una noche me soltó, ¿pasa algo? Porque llevas unos días rarísimo. Le contesté sin levantar la voz, no, simplemente estoy viendo cómo es vivir con una persona que ya no está. Me miró en silencio durante unos segundos, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se metió en la cama. Yo dormí en el sofá esa noche. Y al día siguiente ocurrió lo que no esperaba. Fui a buscar a Claudia al cole porque Lucía supuestamente tenía una reunión. Pero la reunión se canceló, y no me lo dijo. Me crucé con ella saliendo de una cafetería en la zona centro, no con Sergio, sino sola. O eso parecía. Pero cuando crucé la calle y giré por la esquina, lo vi. Él estaba a pocos metros, hablando por teléfono. Y el detalle que me dejó seco fue que Lucía llevaba una bufanda que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario. Esa bufanda que tenía guardada como algo especial, según ella. Algo que no se ponía porque le daba pena. Y se la puso para quedar con él. Esa noche no dormí. No pude. Me pasé horas en la cocina, con la luz encendida, sin saber si explotar o callarme. Pero ya no podía callarme más. Esa imagen de ella, con mi regalo, vestida para otro, había sido el detonante. No podía seguir tragando. No después de todo lo que había visto. No después de aguantar sus mentiras, sus excusas baratas y su mirada de falsa inocencia. Y lo peor es que ni siquiera tenía claro si me iba a confesar o a negarlo todo. Pero esa parte venía después. Primero, la iba a enfrentar. Frente a frente. En casa. Y sin margen para escapar. Cuando decidí enfrentarla no lo hice en caliente, porque si algo he aprendido con los años es que los enfados ciegos solo sirven para darle al otro la oportunidad de escaparse entre tus gritos. Tenía que ser claro, directo y sin permitirle moverse con sus mentiras. Esperé al sábado, cuando Claudia se fue a casa de una amiga a dormir. La casa se quedó en silencio, y ese silencio me sirvió para armarme de valor. Lucía estaba en el salón viendo una serie con el portátil en las piernas, descalza, con un vaso de vino al lado, como si todo siguiera igual que siempre. Me senté frente a ella, en el sillón opuesto, y apagué la tele con el mando. No hizo falta decir mucho para que entendiera que algo iba a pasar. Me miró con una expresión que mezclaba incomodidad y desafío. ¿Qué pasa ahora, Álvaro?, me dijo, con ese tono medio cansado, medio borde que usa cuando no quiere tener una conversación seria. Le contesté despacio, con la voz controlada, pero firme, quiero que me digas la verdad. Toda. Sin rodeos. Ella frunció el ceño, apoyó el portátil en la mesa y cruzó los brazos. ¿Verdad sobre qué? Porque si me vas a salir con otra de tus paranoias, te aviso que no tengo paciencia para dramas. No me moví, no parpadeé. Le dije exactamente lo que había visto, sin adornos. El coche rojo. El aparcamiento del instituto. Sergio. Tus salidas inventadas. Las horas que no cuadran. No quiero tus excusas, quiero que me confirmes lo que ya sé. Durante unos segundos pareció que se le había borrado la cara, como si se quedara sin reacción. Luego soltó una pequeña risa nerviosa, forzada, y negó con la cabeza. No me lo puedo creer, Álvaro, ¿de verdad me estás acusando de eso, tú, precisamente tú, que siempre dices que confías en mí? Confiaba, le respondí, sin levantar la voz. Confiaba, hasta que te vi subiéndote a su coche y mintiéndome a la cara.
Ella se levantó de golpe, tirando el cojín al suelo. Eso no significa nada, y lo sabes. Sergio me estaba acercando al centro porque tenía el coche en el taller. No me puedo creer que estés haciendo una telenovela de esto. Te estás volviendo paranoico. Me costó mantener la calma, pero no me moví del sitio. Lucía, te lo estoy diciendo sin gritar. No quiero gritar. Pero te repito que no me tomes por idiota. No has estado en ningún taller, ni en casa de Ana. Has estado con él, y lo sabes. Me miró con una mezcla de miedo y rabia, como si no supiera qué carta jugar. Me has estado siguiendo, ahora eres un espía o qué, me escupió, intentando ponerse a la defensiva. No hace falta seguirte mucho cuando lo haces tan mal, le contesté. El aire se volvió espeso. Ella empezó a caminar por el salón, con las manos en la cabeza, y soltó una frase que aún me retumba: si supieras lo que es vivir contigo, entenderías muchas cosas. Me quedé helado, no por la frase en sí, sino por la frialdad con la que la soltó. Explícame eso, le pedí, aunque por dentro ya sabía por dónde iba a salir. No eres malo, Álvaro, pero eres aburrido. Siempre estás con tus rutinas, tus horarios, tus silencios. No escuchas, no hablas, no sientes. Y yo necesitaba algo diferente, algo que me hiciera recordar que todavía estoy viva. La miré a los ojos y le solté sin dudarlo, ¿y ese algo era tirarte a tu jefe? Qué curioso modo de revivir. Ella dio un paso hacia mí, con los ojos brillando de furia. No me faltes al respeto, me gritó, pero ya no había respeto que mantener. El respeto lo perdiste tú en el momento en que decidiste acostarte con otro mientras yo estaba en casa haciéndote la cena y ayudando a nuestra hija con los deberes. Golpeó la mesa con la palma abierta. No fue solo sexo, gritó. Y esa frase, aunque parezca raro, fue la que más me dolió de todas. Porque en ese instante entendí que lo que había entre ellos no era un desliz, sino algo más profundo, algo que había nacido mientras yo aún creía que teníamos un matrimonio. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Bajó la mirada. Tardó casi un minuto en responder. Desde mayo. 5 meses. 5 meses en los que cada abrazo, cada cena, cada vez que me decía te quiero era una mentira. Y pensaba seguir fingiendo, ¿no? Esperar a que te pillara, como si todo fuera un juego. Ella se sentó otra vez, esta vez hundida, sin energía. No lo planeé, Álvaro. Simplemente pasó. Él me escuchaba, me hacía sentir valorada, no como tú, que llevas años viviendo en piloto automático. No quería hacerte daño. Pues lo lograste igual, le dije, y me levanté. No gritamos más, pero las palabras se volvieron cuchillos. Ella intentó justificarse, habló de su soledad, de que se sentía invisible, de que yo me había convertido en un mueble más. Y yo la escuchaba sin interrumpir, porque en ese momento ya no quedaba nada que salvar. No lloró. Ni una lágrima. Me lo contó con serenidad, como si estuviera explicando una decisión práctica. Me dijo que no tenía intención de dejar el trabajo, que no estaba enamorada de Sergio, que solo necesitaba sentirse viva. Que conmigo la vida se había vuelto gris. Y entonces lo entendí todo, no buscaba amor, buscaba atención, pero había destruido algo que no se reconstruye ni con 1000 disculpas. Le pregunté qué pensaba hacer ahora, y me dijo que no lo sabía. Que necesitaba tiempo para pensar. Le respondí que el tiempo no se le iba a dar gratis. Que si quería pensar, lo haría fuera de casa. Me miró con una mezcla de miedo y soberbia. ¿Me estás echando?, preguntó. Te estoy pidiendo que respetes a tu familia. No quiero que Claudia te vea mintiendo y fingiendo como si nada. Si necesitas espacio, búscalo fuera. Ella se levantó, fue al dormitorio y empezó a meter cosas en una bolsa.
Tardó 20 minutos. No dijo una palabra. Cuando pasó por el pasillo, me miró un segundo antes de salir. No te pongas en plan mártir. Ambos tenemos culpa, dijo, y cerró la puerta. Me quedé solo, de pie, sin moverme. Escuché el clic de la cerradura y luego el silencio más largo de mi vida. Fui a la habitación de Claudia, la tapé, y me quedé un rato mirándola dormir. Pensé en cómo le iba a explicar que su madre no iba a dormir en casa durante un tiempo. Pensé en cómo todo lo que habíamos construido se había deshecho sin aviso, sin opción a remiendo. Y me di cuenta de que no me quedaba más remedio que seguir adelante, aunque fuera con el estómago lleno de rabia. Al día siguiente, Lucía me escribió un mensaje diciendo que estaba en casa de su hermana y que necesitaba recoger algunas cosas más. Le contesté que lo hiciera cuando yo no estuviera, que no quería verla por ahora. Me dio las gracias por ser razonable. Esa frase me resultó grotesca. Razonable después de lo que había hecho. Pasé todo el domingo limpiando, guardando sus cosas en cajas, sin pensar mucho, solo haciendo. Porque hacer era más fácil que sentir. Y cuando acabé, me senté en la cama y supe que lo siguiente no sería dejar pasar el tiempo. No. Lo siguiente sería hacer algo para que entendiera lo que había perdido. La rabia ya no me quemaba, me organizaba. Y en esa calma fría, empezó a formarse mi plan. No sería un arrebato ni un ataque de celos, sino algo pensado, claro, medido. No por despecho, sino por justicia. Esa noche, mientras revisaba los horarios del colegio y pensaba en cómo organizarme con Claudia, me prometí que no volvería a permitir que alguien me tomara por tonto. Y sobre todo, me prometí que Lucía aprendería lo que significa traicionar a alguien que todavía estaba dispuesto a defenderla. No me levanté ese lunes con odio, ni con tristeza, ni siquiera con ansiedad. Me levanté con una idea clara. No iba a pasar página. No todavía. Lucía me había mentido durante meses, se había acostado con otro y, encima, me miraba como si la culpa fuera compartida. Y eso no lo iba a dejar pasar así como así. No se trataba de hacerle daño por hacerle daño, pero sí de dejarle claro que no iba a salir de esto sin consecuencias. Lo primero fue decidir qué tipo de venganza me parecía justa. Nada físico, nada de insultos, nada que Claudia pudiera ver. Tenía que ser algo que le diera en el único sitio donde le dolía, la imagen que tiene de sí misma. Lucía siempre ha sido de esas personas que cuidan lo que piensan los demás de ellas, que necesitan sentirse valoradas, admiradas, aplaudidas. Y también era una mujer que se pensaba más lista que el resto. Así que tenía que mostrarle, sin decirlo, que se había equivocado conmigo. Empecé por recuperar cosas. Saqué una carpeta vieja que tenía guardada con nuestras fotos, correos, cartas, tickets de viajes, todo lo que probaba que en este matrimonio no había sido yo un adorno. Separé lo más emocional y también lo más práctico, facturas de la hipoteca que yo había pagado solo, recibos de regalos caros que nunca reconoció como tales, documentación de nuestro coche que estaba a su nombre pero que había pagado yo. Organicé todo en orden cronológico, sin saber aún para qué, pero con la intuición de que más adelante podría usarlo. Después hablé con mi jefe. Le pedí el favor de adelantarme 2 días libres que tenía pendientes. Me los concedió sin preguntar, y eso me vino perfecto. Me pasé esas 48 horas sin decirle nada a Lucía, aunque ella escribió un par de mensajes. El primero fue para pedirme que no hablara con Claudia hasta que pudiéramos tener una charla madura los dos. El segundo, una nota más formal, diciéndome que había pedido unos días en el colegio y que quería procesar las cosas con calma. A ambos les respondí con un vale y nada más. No estaba para darle explicaciones a nadie. El miércoles por la mañana fui al colegio donde trabajaba Lucía, no a entrar ni a buscarla, sino a observar.
Me senté en un bar cercano desde donde se veía la entrada del personal. No tardó en aparecer Sergio, el personaje en cuestión, caminando con su mochila colgada y esa pose de tipo confiado que me revolvía el estómago. No me moví, solo lo miré entrar y me aseguré de memorizar bien la matrícula de su coche. Luego fui al despacho de un amigo, abogado de familia, con quien ya había hablado antes por temas de herencia, y le planteé la situación sin rodeos. Me explicó mis opciones y me dejó claro que, en caso de divorcio con pruebas de infidelidad, el reparto podía ser distinto. Me pidió documentación, correos, fechas. Le di todo lo que tenía. Le hablé de Sergio, de las escapadas, de los detalles. Me dijo que sería útil si pudiera probar que la relación con Sergio no era solo un lío ocasional. Volví a casa y me puse a trabajar en eso. Recuperé mensajes que Lucía me había enviado semanas atrás diciendo que salía con Ana, y los puse junto a los días en que había visto el coche de Sergio en el mismo sitio. También imprimí las conversaciones frías que habíamos tenido desde que descubrí todo, para mostrar la distancia emocional que ella había provocado y la manera en la que evitaba asumir responsabilidad. Me di cuenta de que no solo quería tener un caso fuerte si llegábamos a juicio, sino que quería que Lucía viera todo lo que había ignorado, todo lo que había pasado por alto mientras jugaba a ser adolescente con su jefe. El sábado siguiente, Claudia volvió a casa. Lucía me escribió para pedirme que le permitiera pasar por la tarde a hablar conmigo a solas, antes de ver a nuestra hija. Le dije que viniera a las 6. Se presentó puntual, vestida como siempre que quería que la tomaran en serio, maquillaje sutil, pelo bien arreglado, ropa neutra, sin enseñar ni esconder. Nos sentamos en la cocina. No ofrecí café, ni agua, ni nada. Solo le puse delante un sobre. Ahí tienes todo lo que quiero que leas antes de seguir hablando. Léelo con calma, sin interrupciones. Ella lo abrió con gesto de fastidio, pero a medida que iba sacando los papeles, la expresión le cambió. Había correos, recibos, fotos, copias de mensajes, y una carta escrita por mí donde le explicaba cómo había vivido yo cada uno de los días en los que ella había decidido acostarse con Sergio. No era una carta dramática ni emocional. Era un relato crudo, directo, sin adornos, que repasaba lo que ella hacía mientras yo cuidaba de nuestra hija, limpiaba la casa, cocinaba, organizaba vacaciones y pensaba que teníamos un futuro. La leía en silencio, y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto antes, vergüenza. Cuando terminó, se quedó unos segundos mirando la hoja, como si no supiera cómo responder. ¿Qué es esto?, me preguntó, sin levantar mucho la voz. Esto es lo que hay. Esto es lo que yo tengo. Y esto es lo que puedo usar si decides llevar esto al terreno legal. No lo he compartido con nadie todavía, pero no tengo problema en hacerlo si tú decides hacer las cosas de forma sucia. Ella apretó los labios, cruzó los brazos y se recostó en la silla. No pensaba hacerlo así, dijo, casi en un susurro. Pero tampoco esperaba que fueras tan frío. No es frialdad, le respondí, es claridad. Y ahora tú decides, o seguimos fingiendo esta farsa, o lo arreglamos todo, bien organizado, civilizado, con lo justo para cada uno. Pero no me vuelvas a mirar como si fuera el problema. Tú me jodiste la vida, Lucía, no al revés. Durante casi una hora hablamos, sin gritos esta vez. Me dijo que no iba a ver más a Sergio, que solo fue una estupidez, que lo había cortado. No me interesó. Le dejé claro que ya no había espacio para excusas. Me pidió tiempo para pensar qué hacer con su parte de la casa. Le dije que tenía una semana. También le dije que si en ese tiempo no tomaba una decisión, enviaría todo lo que tenía a la dirección del colegio, a su familia y a su abogado. Me miró con una mezcla de rabia y miedo, pero no dijo nada. Guardó los papeles en el sobre, se levantó y se fue sin despedirse. No era una victoria,
pero sí un movimiento. Había recuperado el control, y ella lo sabía. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. La casa seguía vacía por su ausencia, pero ya no dolía igual. Estaba empezando a cerrar el círculo. Lucía volvió a escribir 2 días después de nuestra conversación en la cocina. El mensaje no era largo, ni especialmente emocional, solo decía que necesitaba que habláramos sin presiones, sin amenazas, sin condiciones. Que quería aclarar lo que sentía, y que necesitaba entender si aún había algo que salvar entre nosotros. No contesté en el momento, me tomé el resto del día para pensar si de verdad me interesaba escuchar lo que tenía que decir. Ya no era por curiosidad, era por cerrar. Necesitaba una conversación definitiva, sin rodeos, sin explicaciones a medias, sin su manera habitual de dar vueltas para evitar asumir su parte. Esa noche, mientras preparaba la cena para Claudia, me di cuenta de que por fin tenía una ventaja clara, no porque ella hubiera confesado nada, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Había asumido lo que pasó, había organizado mis opciones, había recuperado el control. Y eso cambiaba todo. Acordamos vernos el jueves por la tarde. Claudia se fue a dormir a casa de su prima, así que la casa volvió a quedarse en silencio. Lucía llegó puntual, sin maquillaje, con ropa informal, claramente sin intención de imponer presencia. Era la primera vez desde que todo empezó que la vi con la cara limpia, sin esa máscara que suele usar para protegerse de todo. Se sentó en el salón sin decir nada al principio. Yo me senté frente a ella. El aire era tenso, pero diferente. Ya no había nervios, solo resignación. He estado pensando mucho, empezó. Y me he dado cuenta de que durante todo este tiempo me he comportado como una cobarde. Lo que hice estuvo mal. No por haberme acostado con Sergio, que ya es bastante, sino por todo lo que vino después, las mentiras, las evasivas, la forma en que te traté cuando empezaste a sospechar. No tengo excusas. No dije nada. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque prefería escucharla sin interrumpirla. Por una vez, quería ver hasta dónde era capaz de llegar sin que nadie la presionara. Sé que ya no me crees, y entiendo que no quieras creerme, continuó. Pero lo de Sergio se acabó. No fue amor, ni fue una relación real. Fue una manera absurda de escapar de mí misma, de mi rutina, de mi frustración. Lo que más me duele no es haberlo hecho, sino haberlo hecho mientras tú estabas en casa, confiando en mí, construyendo una vida con nuestra hija. Me comporté como si todo lo que habíamos construido no valiera nada. Y no es verdad. Sí valía. Tú valías. Y la verdad es que no lo supe ver. Levanté la vista. Por un momento pensé en contestar, pero no lo hice. La dejé seguir. Sé que he perdido muchas cosas, probablemente más de las que todavía alcanzo a entender. No espero que me perdones ni que quieras seguir conmigo. Pero quiero que sepas que no estoy aquí para pedir que vuelvas a quererme. Estoy aquí para decirte que, si decides seguir sin mí, lo aceptaré. Solo quiero hacerlo de la forma más digna posible. La escuché en silencio. Cada palabra sonaba honesta, pero también tardía. Demasiado. No me moví. Le dejé claro con el gesto que podía seguir hablando si quería. Y lo hizo. No he contado nada a nadie. Ni a mi familia, ni al colegio, ni a mis amigas. Solo Ana sabe una parte, porque la llamé una noche hecha un desastre y no me aguanté. Pero no le conté todo. Me da vergüenza. Me cuesta mirarme al espejo. Me cuesta pensar en cómo voy a hablar con Claudia cuando tenga que explicarle por qué sus padres ya no viven juntos. Porque eso va a pasar, ¿verdad? Ya lo tienes decidido. Le respondí con voz neutra. Sí. No tengo nada que pensar. Lo que pasó entre nosotros ya no tiene vuelta. Lucía bajó la cabeza.
Asintió. No lloró. No hizo ningún intento de negociar, ni de pedir otra oportunidad. Se quedó quieta, con la mirada fija en el suelo. Entonces solo quiero que hagamos esto bien. Sin jodernos la vida. Te ayudaré con todo lo que haga falta respecto a Claudia. No voy a pelear por la casa. Solo quiero tener mi espacio y poder verla con frecuencia. Lo tendrás, respondí. Pero quiero que entiendas que la confianza no se va a reconstruir. Que todo lo que venga después será únicamente por ella. Lo sé, dijo. Y está bien. Me lo he ganado. Hubo una pausa larga. No había nada más que decir. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego ella se levantó, cogió su bolso, y antes de salir se detuvo en la puerta. Gracias por no destrozarme públicamente, dijo. Me lo merecía, pero gracias por no hacerlo. Todavía estoy decidiendo si lo mereces o no. Me vale con eso, contestó. Adiós, Álvaro. No respondí. Cerró la puerta y se fue. Al día siguiente, le conté a Claudia que su madre iba a vivir en otro sitio, pero que seguirían viéndose. No le di detalles, no los necesitaba. Solo le dije que a veces los adultos toman malas decisiones, y que eso no cambia lo que sentimos por ella. Claudia no lloró, solo me abrazó y me preguntó si íbamos a estar bien. Le respondí que sí, porque era la verdad. Ya no me quedaban dudas. Había sido traicionado, sí, pero no derrotado. Lo esencial lo había protegido, mi dignidad, mi papel como padre, mi sentido de justicia. Lucía podía empezar de cero, pero con la conciencia de que su decisión tuvo precio. Después de aquella última conversación con Lucía, no volvimos a hablar durante varios días. No hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de acercamiento. Se limitó a recoger algunas cosas del armario un miércoles por la mañana cuando yo estaba en el trabajo y dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. Lo supe porque cuando volví, vi la nota escrita con su letra donde ponía simplemente gracias por todo, cuida de Claudia. No añadía nada más, no preguntaba cómo estábamos, ni dejaba un número nuevo de contacto, solo eso. Esa forma tan seca de marcharse no me sorprendió, porque Lucía siempre había tenido una manera muy particular de salir de los sitios cuando ya no le interesaban. Pensé en cómo lo habría hecho con Sergio, si le habría dejado otra nota igual o si habría hecho algún discurso de esos que solo suenan bien cuando uno no tiene nada que perder. Pero en el fondo me daba igual. Ya no era mi problema. En casa las cosas no eran fáciles. Claudia no preguntaba demasiado, pero su forma de comportarse cambió. Se volvió más callada, más pegada a mí, menos confiada en los demás. No hacía comentarios sobre su madre, pero su silencio hablaba por ella. Me dolía verla así, porque si bien no era la responsable de la separación, sí era la más afectada. Yo podía gestionarlo, yo podía tragarme la rabia, ir al trabajo, cocinar, limpiar, llevarla al colegio y seguir con la cara normal, pero ella no. Ella era una niña, y los niños no tienen herramientas para procesar traiciones de adultos. Así que me concentré en ella. Me organicé mejor con los horarios, pedí poder teletrabajar 2 días a la semana, preparé todas las comidas del domingo para no andar con prisas entre semana, y volví a ser ese padre que hace de todo aunque por dentro tenga 1000 cosas sin resolver. En paralelo, cerré los temas con el abogado. Le mandé los papeles de la separación de mutuo acuerdo. Lucía los firmó sin poner una sola objeción. Ni por la casa, ni por la custodia compartida, ni por los bienes. Todo quedó en el papel como acordamos, sin peleas, sin dramas judiciales, sin jueces que tuvieran que recordarnos lo que habíamos hecho mal. A veces me parecía todo demasiado limpio, y pensaba si en realidad ella ya tenía todo esto planeado desde antes de que yo supiera nada. Pero no perdía tiempo en darle vueltas, porque sabía que no me iba a llevar a ningún sitio.
Lo hecho estaba. Con el tiempo, empecé a sentir otra cosa. No era alivio, ni satisfacción, ni tristeza. Era una especie de equilibrio nuevo, como si mi vida empezara a tener una estructura distinta, sin necesidad de adaptarla a los caprichos, cambios o silencios de otra persona. Me di cuenta de que llevaba años sin pensar solo en mí. Todo giraba en torno a Lucía, a lo que ella necesitaba, a sus horarios, a sus cambios de humor, a sus planes. Y de repente me encontré con tiempo, con decisiones que solo dependían de mí, con un espacio emocional que no estaba invadido. No era felicidad, pero era paz. Me volví más reservado, más consciente de cómo invierto mi energía. Dejé de explicar cosas que no necesito justificar, dejé de buscar el reconocimiento de nadie, y empecé a hacer cosas por el simple hecho de que me apetecía hacerlas. Un viernes por la tarde, meses después de que Lucía se fuera, vino a recoger a Claudia como habíamos acordado. No entró en casa, solo se quedó en la puerta y saludó con la mano. Claudia se despidió de mí con un beso y se fue sin mirar atrás. Ella no sabía que ese mismo día me había llegado un correo del colegio, donde me ofrecían la posibilidad de cambiar de sede. Era un cambio a un instituto en Zamora, con mejores condiciones, horario más flexible y menos carga administrativa. Lo pensé en silencio, sin comentarlo con nadie. No por esconderlo, sino porque me parecía algo tan personal que no necesitaba compartirlo. La idea de empezar en otro sitio, con gente nueva, en una ciudad pequeña y tranquila, me atrajo más de lo que esperaba. Esa noche me senté con Claudia y le pregunté qué pensaría si nos mudáramos. Me miró sorprendida, y lo primero que preguntó fue si su madre vendría. Le dije que no, que solo seríamos ella y yo. Se quedó callada unos segundos y luego preguntó si habría parques, si podría seguir yendo a clases de inglés, si tendría amigos. Le respondía todo con tranquilidad. Me dijo que sí, que le parecía bien. No necesitó más explicaciones. Supongo que los niños a veces entienden lo que los adultos complicamos innecesariamente. Cuando se lo comuniqué a Lucía, reaccionó como imaginé. Me preguntó si lo hacía para alejarla de su hija, si era una forma de castigarla, si estaba usando a Claudia para vengarme. Le contesté que no. Le expliqué que era una oportunidad laboral buena para mí y una vida más estable para nuestra hija. Le dije que ella podía venir a verla siempre que quisiera, que no iba a ponerle barreras, que no iba a impedir nada, pero que no tenía por qué consultarle nada, porque ya no era parte de mis decisiones. No le gustó. Me dijo que estaba actuando como un desconocido. Le contesté que eso era exactamente en lo que me había convertido para ella el día que decidió acostarse con otro. Después de eso, no hubo más protestas. Nos mudamos a finales de mayo. El piso no era muy grande, pero era luminoso y estaba cerca del colegio nuevo. Claudia se adaptó rápido, como suelen hacer los niños cuando sienten seguridad. Hicimos nuevos amigos, nos acostumbramos a la rutina distinta, y poco a poco, el recuerdo de lo que fue nuestra vida anterior se fue diluyendo. No la borramos, pero dejamos de cargarla. A veces, cuando paso por un parque o veo una familia comiendo junta, me viene a la cabeza alguna escena del pasado. Algún viaje, alguna cena en la que creí que todo iba bien. Pero ya no me afecta igual. Ya no me derrumba. Lo veo como se mira una foto antigua, con algo de nostalgia, pero sin necesidad de volver. He aprendido que el amor, por sí solo, no sostiene una vida. Que la lealtad no se pide, se demuestra. Y que cuando alguien te miente mirándote a los ojos, no hay regreso, por mucho que quiera maquillar el daño. Lucía y yo mantenemos el contacto mínimo, el justo para organizar lo relacionado con Claudia. Nunca más hablamos de lo que pasó. Nunca pedí una segunda explicación, ni ella ofreció una. Y me alegro. Porque a veces, el verdadero cierre no lo da una conversación ni una disculpa, lo da el hecho de no necesitarla.
Y así terminó todo. No como habría querido, pero como debía ser. Sin espectáculo, sin reconciliaciones falsas, sin segunda parte. Solo con la claridad de que algunas personas, por mucho que hayas compartido con ellas, no se quedan. Y está bien.